Que la votación de las erogaciones tiene lugar por partidas especiales que solo incluyen servicios correlativos y de igual naturaleza para todos los ministerios. Así, por ejemplo, la partida A comprenderá para todos los ministerios el gasto A, la partida B el gasto B y así sucesivamente. Esta combinación conduce a que los créditos no utilizados sean anulados en la contabilidad de los diversos ministerios y transferidos como entradas al presupuesto del año siguiente. Huelga deciros que es responsabilidad ministerial sancionar todas estas medidas. Lo que constituye la cúpula de las garantías financieras es la creación de un tribunal de cuentas, algo así como una corte de casación a su manera, encargada de ejercer en forma permanente las funciones de jurisdicción y de fiscalización de las cuentas, el manejo y empleo de los dineros públicos, teniendo asimismo la misión de señalar los sectores de la administración financiera que pueden ser mejorados desde el doble punto de vista de las entradas y las salidas. Con estas explicaciones basta. ¿No os parece que con una organización de esta naturaleza el poder absoluto se vería en aprietos? Os confieso que esta incursión en las finanzas todavía me aterra. Me habéis cogido por mi lado débil. Os dije que era poco entendido en estas materias. Mas tendría, os lo aseguro, ministros que sabrían replicar a todo y demostrar el peligro de la mayor parte de tales medidas. ¿No podríais, siquiera en parte, hacerlo vos mismo? Desde luego. Reservo a mis ministros la tarea de producir hermosas teorías. En ello consistirá su principal ocupación. En cuanto a mí mismo, más os hablaré de finanzas como político que como economista. Hay un hecho que parecéis propenso a olvidar y es que la cuestión de las finanzas es, de todos los aspectos de la política, el que mejor se ajusta a las máximas del Tratado del Príncipe. Esos estados con presupuestos tan metódicamente ordenados y sus cuentas oficiales tan en regla, me hacen el efecto de esos comerciantes que, llevando sus libros a la perfección, van a parar a la ruina. ¿Quién, decidme, tiene presupuestos más abultados que vuestros gobiernos parlamentarios? ¿Qué cuesta más caro que la República Democrática de los Estados Unidos, que la República Monárquica de Inglaterra? Cierto es que los inmensos recursos de esta última potencia se hallan al servicio de la más profunda, la más inteligente de las políticas. Os habéis apartado del tema. ¿A dónde queréis llegar? A esto, a que las normas que rigen para la administración financiera de los estados no guardan relación alguna con las de la economía doméstica, como al parecer pretenden demostrarlo vuestras concepciones. ¿La misma diferencia que entre la política y la moral? Pues bien, sí, ¿no es acaso esto universalmente reconocido y practicado? ¿Acaso no sucedía lo mismo en vuestros tiempos, mucho menos avanzados sin embargo en este terreno? ¿Y no dijisteis vos mismo que en finanzas de los estados se permitían licencias que harían ruborizar al más descarriado hijo de familia? Dije eso, es verdad, mas si extraéis de ello un argumento favorable a vuestra tesis, será para mí una verdadera sorpresa. Queréis decir, sin duda, que no hay que dar prevalencia a lo que se hace, sino a lo que se debe hacer. Precisamente. A ello os respondo que se debe querer lo posible, y que lo que se hace universalmente no puede dejar de hacerse. Esto es práctica pura, lo admito. Y tengo la sospecha de que si hiciéramos el balance de las cuentas, como vos decís, mi gobierno, absoluto como es, costaría menos caro que el vuestro. Dejemos sin embargo esta disputa que carece de interés. Os equivocáis y mucho si creéis que me aflige la perfección de los sistemas financieros que acabáis de describirme. Me regocijo con vos por la regularidad en la percepción de los impuestos, la integridad de la recaudación. Me complace la exactitud de las cuentas, sí, me complace muy sinceramente. ¿Creéis que se trata de que el soberano mete las manos en los cofres del Estado, de que maneja los dineros públicos? Semejante lujo de precauciones es en verdad pueril. ¿Acaso el peligro es este? Tanto mejor, lo digo nuevamente, si los fondos se recaudan, se mueven y circulan con la precisión milagrosa que me habéis explicado. Es mi intención, precisamente, utilizar para el esplendor de mi reinado todas esas maravillas de contabilidad, todas esas bellezas orgánicas de la materia financiera. Tenéis vis cómica. Lo que más asombro me causa en vuestras teorías financieras es que están en contradicción formal con lo que al respecto decís en el Tratado del Príncipe, donde aconsejáis severamente, no solo la economía en finanzas, sino hasta la avaricia. Tratado del Príncipe, capítulo 16. Hacéis mal en asombraros, pues desde este punto de vista las épocas no son las mismas, y uno de mis principios más esenciales es el de acomodarse a todos los tiempos. Volvamos a nuestro tema y dejemos por ahora un poco de lado, os lo ruego, lo que me decíais acerca de vuestro Tribunal de Cuentas. ¿Esta institución pertenece al orden judicial? No. Es, pues, un cuerpo puramente administrativo. Lo supongo perfectamente irreprochable. Mas no veo que se adelanta con que verifiquen todas las cuentas. Impide que los créditos se voten, que se realicen los gastos. Sus fallos de verificación no aclaran más la situación que los presupuestos mismos. Es, en verdad, un tribunal que se limita a consignar, sin amonestar. Es una institución ingenua que no vale la pena discutir. La conservo tal cual es al parecer, sin inquietud. ¿La conserváis, decís?
¿Os proponéis acaso atentar contra los otros sectores de la organización financiera? Me imagino que no lo habréis puesto en duda. ¿O creéis que después de un golpe de estado político no es inevitable un golpe de estado financiero? Porque no me valdré de mi omnipotencia para esto como para lo demás. ¿Qué virtud mágica podría preservar entonces vuestras reglamentaciones financieras? Soy como el gigante de no recuerdo qué cuento, a quien los pigmeos habían cargado de cadenas durante su sueño, y que al levantarse, las rompió sin darse cuenta. Al día siguiente de mi advenimiento, ni siquiera se planteará la cuestión de votar el presupuesto. Lo decretaré en virtud de medidas extraordinarias, abriré dictatorialmente los créditos necesarios y los haré aprobar por mi Consejo de Estado. ¿Y continuaréis así? No, por cierto. A partir del año siguiente, volveré a la legalidad, porque no pretendo destruir directamente cosa alguna, os lo he dicho ya varias veces. Existen reglamentos que son anteriores a mí, y dicto otros nuevos. Me habéis hablado de la votación del presupuesto, por dos leyes diferentes. Considero desacertada esta medida. Una situación financiera puede verse mucho mejor cuando se vota al mismo tiempo el presupuesto de entradas y el de salidas. Mi gobierno es un gobierno laborioso. Hay que evitar que el tiempo tan precioso de las deliberaciones públicas se pierda en discusiones inútiles. De ahora en adelante, el presupuesto de entradas y el de salidas estarán comprendidos en una sola ley. Bien. ¿Y la ley que prohíbe abrir créditos suplementarios salvo mediante el voto previo de la Cámara? La derogo. Creo que comprenderéis la razón. La comprendo. Es una ley que sería inaplicable bajo cualquier régimen. ¿Y la discriminación de los créditos, el voto por partidas? Imposible mantenerla. El presupuesto de gastos no se votará más por partidas, sino por ministerios. Esto me parece un error grande como una montaña, pues el voto por ministerio solo presenta al examen de cada uno de ellos un total. Es utilizar, para tamizar los gastos públicos, un tonel sin fondo en lugar de una criba. Esto no es exacto, porque cada crédito, tomado en su conjunto, presenta distintos elementos, partidas como vos decís. Se las examinará si se quiere, pero la votación se hará por ministerio. Yo no la facultad de hacer transferencias de una partida a otra. ¿Y de un ministerio a otro? No, no llegaré a tanto. Quiero mantenerme dentro de los límites de lo necesario. Sois en verdad moderado, ¿y creéis que estas innovaciones financieras no sembrarán la alarma en el país? ¿Por qué queréis que alarmen más que mis otras medidas políticas? Pues porque estas atentan contra los intereses materiales de todo el mundo. Oh. Esos son matices demasiado sutiles. Sutiles. Habéis elegido bien la palabra. No hagáis vos mismos sutilezas y decid sencillamente que país que no puede defender sus libertades, no puede defender su dinero. ¿De qué podrán quejarse, puesto que he conservado los principios esenciales del derecho público en materia financiera? ¿Acaso no se establece, no se recauda regularmente el impuesto? ¿Acaso no se votan regularmente los créditos? ¿Acaso aquí como en otras partes, no descansa todo sobre la base del sufragio popular? No, mi gobierno no estará, sin duda, reducido a la indigencia. El pueblo que me ha aclamado, no solo soporta a gusto el resplandor del trono, sino que lo adquiere, lo busca en un príncipe que es la expresión de su poderío. Solo odia realmente una cosa, y es la riqueza de sus semejantes. No os escapéis todavía, no habéis llegado a la meta. Con mano inexorable os traigo nuevamente a la cuestión del presupuesto. Por más que digáis, su organización misma detiene el desarrollo de vuestro poderío. Es un marco de cual es posible evadirse, pero solo con riesgos y peligros. Se lo publica, sus elementos son conocidos, permanece como el barómetro de la situación. Concluyamos, pues, con este punto, ya que así lo queréis. Diálogo 20. El presupuesto es un marco, decís. Sí, pero un marco elástico que se adapta a la medida de nuestros deseos. Y estaré siempre dentro de ese marco, jamás fuera. ¿Qué queréis decir? Debo y enseñaros cómo ocurren las cosas, aun en los estados donde la organización presupuestaria ha sido llevada a su grado más lato de perfección. La perfección consiste precisamente en saber salir, por medio de ingeniosos artificios, de un sistema de limitación puramente ficticio en verdad. ¿Qué es vuestro presupuesto anualmente votado? Nada más que un reglamento provisorio, un cálculo, apenas aproximado, de los principales hechos financieros. La situación jamás es definitiva sino después de concretados los gastos que la necesidad ha hecho surgir en el correr del año. En vuestros presupuestos, se discriminan no sé cuántas variedades de créditos que responden a todas las eventualidades posibles. Los créditos complementarios, suplementarios, extraordinarios, provisorios, excepcionales, QSI. Y cada uno de estos créditos origina, por sí solo, otros tantos presupuestos diferentes. Ved ahora cómo ocurren las cosas. El presupuesto general, el que se vota al comienzo del año, indica, supongamos, en total, un crédito de 800 millones.
Al llegar a la mitad del año, los hechos financieros ya no corresponden a las previsiones primitivas. Entonces se presenta ante las cámaras lo que se llama un presupuesto rectificativo, y este presupuesto agrega 150 millones a la cifra original. Llega a continuación el presupuesto suplementario, agrega 60 millones, y por último, la liquidación, que a su vez agrega otros 15, 20 o 30 millones. En suma, en el balance general, la diferencia total es un tercio de la cifra prevista. Sobre esta última cifra recae, en forma de homologación, el voto legislativo de las cámaras. De esta manera, al cabo de 10 años, se puede duplicar y hasta triplicar el presupuesto. No pongo en duda que esta acumulación de gastos pueda ser el resultado de vuestras maniobras financieras. Sin embargo, en los estados donde se evitan vuestros procedimientos, no acontecerá nada semejante. Además, no habéis terminado aún. Es imprescindible, en definitiva, que los gastos se equilibren con los ingresos. ¿Cómo pensáis lograr tal cosa? Se puede decir que aquí todo depende del arte de agrupar las cifras y de ciertas discriminaciones de gastos, con cuya ayuda se obtiene la latitud necesaria. Así, por ejemplo, la discriminación entre el presupuesto ordinario y el presupuesto extraordinario puede prestar un importante auxilio. Al amparo de la palabra extraordinario pueden encubrirse fácilmente ciertos gastos discutibles y determinados ingresos más o menos problemáticos. Supongamos que tengo, por ejemplo, 20 millones de gastos, a los cuales es preciso hacer frente con 20 millones de ingresos. Registro en el haber una indemnización de guerra de 20 millones, no cobrada aún, pero que lo será más tarde, o de lo contrario un aumento de 20 millones en el producto de los impuestos, que recaudará al año siguiente. Esto en cuanto a las entradas. No multiplico los ejemplos. Con respecto a los gastos, se puede recurrir al procedimiento contrario. En lugar de agregar, se deduce. De este modo se separarán, por ejemplo, del presupuesto de gastos, los correspondientes a la percepción de los impuestos. ¿Y con qué pretexto, queréis decirme? Se puede decir, y a mi entender con razón, que no constituye un gasto del Estado. Se puede incluso, por la misma razón, no hacer figurar en el presupuesto de gastos lo que cuesta el servicio provincial y comunal. Podéis ver que no discuto nada de todo esto. ¿Pero qué hacéis con esos ingresos que son déficit, y con los gastos que elimináis? La solución, en esta materia, estriba en la diferencia entre el presupuesto ordinario y el extraordinario. Es en este último donde deben figurar los gastos que os preocupan. Pero en última instancia estos dos presupuestos se suman y la cifra definitiva de los egresos sale a la luz. No se deben sumar, al contrario. El presupuesto ordinario aparece solo, el extraordinario es inexacto al que se subviene por otros medios. ¿Y cuáles son estos medios? No me hagáis ir tan deprisa. Veis, pues, ante todo que existe una manera particular de presentar el presupuesto, de disimular, si el preciso, su elevación creciente. No hay gobierno alguno que no se vea en la necesidad de actuar así. En los países industriales existen recursos inagotables, mas como vos mismo lo señalabais, esos países son avaros, desconfiados, cuestionan los gastos más necesarios. La política financiera, lo mismo que la otra, no puede ya jugarse con las cartas a la vista. Uno se vería detenido a cada paso. Sin embargo, en definitiva, y gracias, convengo con ello, al perfeccionamiento del sistema presupuestario, todo concuerda, todo está clasificado, y si el presupuesto tiene sus misterios, tiene también sus transparencias. Sin duda solo para los iniciados. Advierto que convertiréis la legislación financiera en un formalismo tan impenetrable como el procedimiento judicial de los romanos, en los tiempos de las 12 tablas. Prosigamos empero. Puesto que vuestros gastos aumentan, es imprescindible que vuestros recursos se incrementen en la misma proporción. Hallaréis, como Julio César, un valor de 2.000 millones de francos en los cofres del Estado, o descubriréis las minas del Potosí. Tenéis ocurrencias harto ingeniosas. Haré lo que hacen todos los gobiernos posibles. Pediré préstamos. Aquí quería traeros. Cierto es que son pocos los gobiernos que no se ven en la necesidad de recurrir al préstamo, mas es cierto también que están obligados a utilizarlos con moderación. No podrían, sin inmoralidad y sin peligro, gravar a las generaciones futuras con cargas exorbitantes y desproporcionadas a los recursos probables. ¿En qué forma se hacen los empréstitos? Mediante emisiones de títulos que contienen la obligación por parte del gobierno de pagar un interés en proporción al capital facilitado. Si el empréstito es al 5%, por ejemplo, el Estado, al cabo de 20 años, ha pagado una suma igual al capital recibido, al cabo de 40, una suma doble, al cabo de 60, el triple, y sigue, no obstante, siendo deudor de la totalidad del capital. Se puede agregar que si el Estado aumentase indefinidamente su deuda, sin hacer nada por disminuirla, se verá ante la imposibilidad de tomar nuevos préstamos o ante la quiebra. Estos resultados son fáciles de entender, no hay país alguno donde no sea comprendido por todos. Es por ello que los estados